Hola chicos, entonces aquí estamos de regreso en la segunda parte de este grupo de tutoriales donde estamos aprendiendo cómo hacer un vestido de novia, donde estamos viendo este modelo específicamente. Entonces en esta parte del tutorial o en este tutorial vamos a aprender cómo cortarlo, qué telas usar, cuántas veces cortar cada molde, cómo coser las partes más complicadas del vestido, cómo hacer el terminado al orillo de la falda, cómo coser el cuerpecito, cómo manejar esta tela que es tan delicada, que debemos hacer para que no se nos dañe, para que no se nos estire, por lo que es muy delicada, y muchos otros tips que nos van a ayudar a que el vestido finalmente salga así perfecto. Entonces no les quito mucho tiempo porque esto cada vez se pone mejor, cada vez se pone así, nos vamos acercando más al resultado final. Entonces nada, vamos a hacer el tutorial inmediatamente. Ok chicos, bueno, entonces aquí ya estamos. Aquí yo ya organicé mis telas como van a quedar. Entonces, como primera medida quería enseñarles aquí el vestido va a llevar a dos faldas o dos capas de organza y una capa de una tela. En este caso yo voy a usar una tela que la llamo French Net. Ustedes pueden usar un tul delgado, no sé con qué nombre lo puedan encontrar mejor, pero bueno, yo aquí lo encuentro con ese nombre de French Net. En esa tela delgadita, el French Net, que es vamos a poner las aplicaciones, toda la decoración va a ir en esta tela. Y después tenemos la organza. Yo estoy usando plain organza, una organza normal, que van a ir las dos faldas que le digo, y el orillo, esa parte que ustedes ven como una franja ancha al orillo, la pueden ver en la foto. Ese efecto se consigue cosiendo las dos telas y en medio de las dos poniéndole el mohair, que según la foto es uno bien ancho, yo creo que es como de 6 inches grueso, ¿ok? Entonces por ahora eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo les voy a mostrar cómo se pone ese mohair, pero por ahora entonces les digo que estoy cortando dos veces la falda en organza y una vez en French Net, que es la tela donde van las aplicaciones. Eso para la falda. Y para el cuerpecito, aquí están los moldes grandes de la falda, todos organizados, y aquí puse los moldes del cuerpo. Los moldes del cuerpo, la blusa la voy a forrar en la misma tela, pero le voy a pegar a fuse con la plancha entre tela para que quede mejor, para que le dé mejor cuerpo. También aquí en este corte vamos a ponerle varilla, ¿ok? Este vestido no va a llevar forro, porque lo que va a hacer el efecto del forro va a ser la crinolina, la que ya la tenemos hecha. Ya debemos haberla hecho previamente. Yo ya tengo la mía hecha porque la hice en un tutorial anterior. Entonces esa es la que vamos a poner alrededor de la cintura y va a limpiar el vestido, va a hacer las veces de forro, porque recuerden que ella lleva el cancán, pero debajo lleva una tela suave para que no moleste la piel, y está preparada precisamente para esta clase de vestidos. Entonces este vestido en realidad no lleva muchas telas, a veces les ponemos muchísimas más telas a los vestidos de novia, pero aquí en este caso solamente estamos usando tres capas, que son dos de organza y esta del tul delgadito, que es donde vamos a poner las aplicaciones, ok. Y por esta parte aquí tengo los moldes de la manga, lo tengo doble, pues dos veces, y el del cuerpecito aquí, esta parte va doblada, como pueden ver, porque esto va a salir una pieza enteriza. Esta es la parte de adelante y va hacia atrás. Como ustedes pueden ver, esta parte aquí no queda sesgada, tampoco queda el ancho de la tela, para que nos dé resistencia, para que no se estire mucho, porque esa parte va a quedar completamente sin ningún orillo, sin ningún borde. Entonces tiene que tener la suficiente fuerza para lo uno, sostener el hombro del vestido, y lo otro para que no se vaya a ver estirada.
Bueno, entonces yo ahora voy a cortarlo y después vamos a ver algunas partes en cuanto a la confección. No lo vamos a ver todo porque se nos extendería mucho, pero unas partes importantes se las voy a enseñar a la hora de coser. Y ya después vamos a ver la decoración, que es la parte que en realidad embellece el vestido. ¿Ok? Entonces vamos a cortarlo. Creo que le voy a poner más alfileres para que no se nos mueva. Esto ya al momento de hacerlo en grande es un poco complicado. Ustedes, si no se les hace fácil poner las telas al tiempo como las puse yo, lo pueden cortar primero la organza y después el tul, como les quede más fácil. Les quería mostrar aquí entonces de la organza van 4 capas, porque de este necesitamos 2, de este necesitamos 2 y este lo necesitamos doble. Entonces aquí al orillo va doble. Entonces que no se nos vaya a olvidar que tenemos que, entonces como son 2 y 2, entonces yo puse la tela 2 veces para que me salga 2 veces doblada, para que me salgan 4 capas de estas y 2 de esta. ¿Ok? A mí se me facilita un poco la tela ponerla así porque mis moldes son pequeños. Ustedes obviamente no les va a dar el ancho, entonces tienen que ponerlos así, uno y después el otro, y ir avanzando. Pero entonces, bueno, yo como los moldes son pequeños se me facilita. Lo importante es que no se les olvide que tienen que poner 4 veces cortar 4 veces estas 2 piezas de la falda. Vamos a ponerle alfileres. Ahora que recuerdo, una chica del canal me preguntaba que dónde había comprado esto. Yo lo compré en Amazon, les voy a dejar el link si quieren. A mí me gusta mucho porque tiene imán, entonces los mantiene, no se me pierde, no se me caen. Entonces es súper, o sea, es muy útil. Entonces, por si lo quieren comprar. Si no, pues habrá en otras partes también donde los pueden conseguir. Ok, entonces vamos a cortar. Yo ya tengo marcado aquí en todas partes les voy a dejar 1 centímetro. Aquí marqué 15 centímetros para el cierre. Esa parte tiene que ir cerrada y abierta hasta aquí. Y vamos a dejarle 1 centímetro de costura por todas partes. Ok, entonces vamos a empezar a cortar. Ok, entonces yo aquí ya tengo mi falda lista, cortada, la manga, el delantero, el cuerpecito. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, voy a cerrar la falda por todas las costuras, las 3 faldas, las 2 de organza y la de French net. Las voy a coser por todos los moldes para que me queden las 3 faldas, ¿ok? Para después, lo voy a coser, voy a abrir las costuras, la voy a planchar y después vamos a mirar la parte del orillo, que es la parte bien importante aquí. Y en cuanto al cuerpecito, vamos a mirar cómo ensamblamos esta parte de esta tela junto con la de forro, que es donde está como la parte así como diferente. Entonces vamos a hacer eso, voy a separarlo, voy a coserlo y ya regreso con ustedes. Bueno chicos, entonces aquí estamos de regreso nuevamente. Yo aquí ya adelanté algunas cosas en mi vestidito. Como pueden ver, tengo una parte de la blusita adelantada, ya le pegué la manguita, ya la cerré. Me falta hacer este otro lado y cerrarlo. Lo dejé para hacerlo con ustedes y para poderles explicar. Les voy a explicar algunas cosas. Ok, como primera medida y la más importante quizás
es que si se dan cuenta que yo aquí a todo alrededor del escote, hasta llegar a la espalda, he pasado una costura, un pespunte, un stitch, porque necesito sostener esta tela, porque como esta tela es tan delgada, tan delicada, no quiero que se me vaya a romper, ni quiero que se me vaya a estirar. Esta tela no tiene ningún terminado, ella queda así tal cual como ustedes la ven en esta parte. Ella no lleva absolutamente nada aparte de la decoración donde la pueda llevar, pero en esta parte no va a llevar nada como ustedes pueden ver en el dibujo. Entonces hay que pasarle esta costura para protegerla, y esta costura se la van a quitar cuando ya el vestido esté completamente listo, terminado, probado y listo para entregar. Antes no. Tienen que trabajarlo con esa costura, tienen que probarlo con esa costura, decorarlo con esa costura, hacer todo con esa costura, y cuando ya se den cuenta que el vestido está listo, se lo quitan y se lo entregan a la novia. Y esto porque quizás la novia al quitárselo puede dañar la tela, que si no, lo mejor sería que ella lo hiciera, ¿no? Porque hay que cuidar esto hasta el último momento. Estas telas son muy delicadas, entonces que no se les vaya a olvidar pasar esta costura. Bueno, eso como primera medida. Otra cosa es que yo aquí, como pueden ver, recuerdan que nosotros cortamos 2 piezas de organza para el cuerpecito, una para forrar y otra para la tela de encima. Entonces yo ya esta la fusioné, le pegué entretela con la plancha, por eso se ve así blanquita, porque la entretela es blanca. Entonces quedó así de esta manera y se ve más gruesita. Una vez habiéndola fusionado, yo le puse encima este French Net, que es un tul delgadito. Se lo puse encima y la cosí las dos como si fueran una sola. ¿Se dan cuenta? Hay una sola costura con las dos. Así de esta manera. Bueno, aquí se me ve el lápiz porque se me notó. Yo lo marco con lápiz. Ustedes no lo van a marcar con lápiz porque es difícil de quitar, pero yo lo hago para que ustedes lo puedan ver. Igual esto es solo para ustedes. Entonces, si se dan cuenta, aquí en una costura, en una sola costura, yo cogí las dos telas. Ok, entonces eso por esa parte. Y ahora lo voy a limpiar. Este es el forro con el que lo voy a limpiar para que me quede así. Ok, otra cosa, yo no le puse varilla o boning porque el boning es muy ancho para mi blusita, que es pequeñita, ¿no? Porque mi vestido es para el maniquí pequeño, entonces no se lo pude poner, traté pero no pude, pero yo les recomiendo a ustedes que lo hagan. Pero entonces es bien importante que entiendan esto. Ustedes van a cerrar las costuras y van a hacer el centro aquí del delantero, esta B, la pueden coser, digamos, después de haber cerrado aquí, pueden coser esta tela con el cuerpecito de aquí, pueden bajar hasta aquí y parar más o menos. No se vayan hasta allá, simplemente paran más o menos a esta altura. Lo importante es que logren hacer la B. Una vez habiendo hecho la B, pegan el boning. No vayan a pegar el boning o la varilla y después hacer esta B, porque es casi que imposible. Pueden dañar el vestido, dañar esta tela y se van a estresar grandemente porque es bien complicado. Entonces yo les recomiendo, desde la experiencia les digo, que hagan aquí, cosan esos son truquitos que nos facilitan la confección, porque ya de por sí este vestido es bastante laborioso y tiene mucho trabajo, y son de las cosas que debemos ir aprendiendo para mejorar nuestro trabajo, para hacerlo más fácil. Entonces cosen aquí como unos 4 centímetros a cada lado, hacen la B, limpian con el forro, que quede ya lista esta parte aquí, el centro, y ahí sí pegan el boning y ya después continúan haciendo la blusita y pegando el forro. Pero hagan eso antes del boning para que no se estresen y no les quede mal. Ok, bueno, eso. Entonces aquí, como se dan cuenta, yo cosí mi costado, ya pegué la manguita, quedó así, muy lindo. Entonces yo ahora voy a hacer el otro costado, el otro lado, de la misma manera, y la voy a dejar lista. Después vamos con la falda para explicarle lo que hay que hacer en la falda, lo importante. También adelanté muchas cosas, pero quiero explicarle las partes que son como un poco complicadas, o como más bien tips para que las cosas les queden más fáciles, y ya después unimos el vestido. Ok, chicos, entonces voy a coserlo como cosí este otro lado.
Ok, bueno, estamos aquí así. Ahora voy a ir a plancharlo para dejarlo listo. Una cosa también que les quiero decir. Esta parte aquí de la sisa debe ir guardada adentro. Debe ir, ustedes le hacen un piquetico aquí, un piquetico acá y esa parte la cosen por dentro. Yo no lo puedo hacer porque es muy pequeñito, a mí se me dificulta demasiado, entonces no lo voy a hacer porque para aquí. Pero ustedes lo tienen que hacer así para que el vestido quede más limpio, quede mejor. En los vestidos de novia siempre lo hacemos aquí. Yo lo estoy haciendo una costurita para voltear la costura hacia adentro, pero así no es que tiene que quedar, ¿ok, chicos? Hay cosas que yo tengo que hacer aquí pues por el tamaño del vestido, pero también les estoy diciendo cómo ustedes tienen que hacerlo y ustedes tienen que hacerlo de otra manera porque ustedes lo están haciendo de tamaño real y están cobrando por eso. Entonces tienen que hacerlo lo mejor posible. Otra cosa que quiero decirles, no sé si se dieron cuenta, yo no fileteé estas piezas. No recuerdo cómo es que Merro lo decimos en inglés, pero creo que hay unos países que también dicen que así le dicen al filete. Los vestidos de novia no se filetean. Un 95% de los vestidos de novia no se filetean. Habrá algunos casos excepcionales en los que tenemos que filetear porque la tela se desfleca demasiado o porque es un vestido económico que en esa parte del forro no, en esa parte del vestido no va a llevar forro o qué sé yo, o sea, cosas muy particulares, pero en general los vestidos de novia nunca se filetean. Necesitamos que las costuras sean lo más limpias posibles, lo menos gruesas. Además es un vestido de una sola postura, entonces no se necesita el filete, a no ser que ya sea para negocio, que los quieran alquilar, eso ya es otro cuento. Pero cuando estamos haciendo vestidos para clientas, el vestido no lo fileteen. Ya después ustedes lo van a planchar, se le marcan las costuras, va a ser un caos. No fileteen los vestidos de novia, ¿ok? Bueno, entonces yo voy a planchar mi blusita que me quedó así. Si ven cómo se ve. Y ya vengo con ustedes a que sigamos mirando cómo trabajar en la falda, ¿ok? Ella quedaría así. Voy a plancharla y ya regreso con ustedes. Ok. Bueno, entonces yo ya la planché. Ya me quedó lista. Así me quedó. ¿Sí ven? Perfecta. Linda. La voy a dejar a un lado y vamos a trabajar con la falda, ¿ok? Entonces yo aquí tengo la falda. Tengo las dos piezas de la falda ya cosidas. Como ven, yo no fileteé. No fileteo absolutamente nada de la falda. En cuanto a la falda les quiero decir, son dos piezas que al cortar las grandes hay unas partes de las piezas que quedan al sesgo. Lo que quiere decir que se nos estira, se vacía, se descuelga. Entonces lo que tenemos que hacer primero que todo, tenemos que unirlas por los costados. Cerrar las falditas completamente, las dos por separado, después sin hacer ningún terminado en la parte de abajo, solamente habiendo cerrado las costuras de los costados, vamos a unirlas por la cintura con una costura de puntada larga provisional, puede ser, para que nos queden las dos iguales, y de ahí las vamos a colgar. La vamos a dejar colgada por ahí un día, si es posible, para que ella descuelgue lo que va a descolgar. Ok, después así colgada, si tuviéramos un maniquí, las personas que tienen un maniquí, la pueden poner en maniquí y cortarla, nivelarla, que queden las dos iguales. Es importante que queden las dos iguales. Sí, esto es algo que siempre tenemos que hacer cuando las telas quedan al sesgo, cuando son así. Siempre lo tenemos que hacer porque recuerden que generalmente los vestidos de novia siempre llevan más de una clase de tela, siempre llevan faldas, diferentes capas de falda.
Entonces esto es algo que siempre tenemos que hacer, que tenemos que chequear el largo. Pero en este caso es más importante aún porque vamos a poner esto en medio de las dos. Entonces si van a estar cosidas en la parte de abajo, las dos, va a estar cerrada. Entonces si no las cortamos las dos iguales, una se nos va a salir. Entonces no va a quedar lindo, no va a quedar bien. Entonces, bueno, como primera medida yo traté de emparejarlas. La mía no se me escolgó mucho porque es una prenda pequeña, pero estas son las cosas que yo les estoy enseñando a ustedes que tienen que hacer en el vestido de novia sí o sí, ¿ok? Entonces, yo ya cosí todas las piezas, ya las cerré por aquí abajo. Este es el orillo de abajo, ya lo cerré, ya uní las dos. Costura con costura queda así porque como queda guardado, entonces las costuras van a quedar adentro. Ahora, después de haber cosido el borde de las dos, la parte de abajo, fui y lo planché la costura por el derecho, volteándola hacia un lado, hacia el lado que va a quedar. Cualquiera de los dos puede ser porque las dos faldas son iguales. Entonces la volteé hacia un lado primero, así con la plancha, y después de que la había volteado toda, la quebré un poquito, pero no tan quebrada. Estas cosas, las prendas delicadas, la alta costura nunca debe ir tan planchada porque no queda bien. Entonces no la planchen tanto. Ok, entonces esto la planché, no, como pueden ver no está tan planchada, solo un poco. Ok, entonces ya bien, porque después de haberle puesto el mohair, ya no la voy a poder planchar, ya no voy a poder quebrar ese orillo. Entonces por eso necesito hacerlo antes de ponerle esto. Ok, entonces bueno, ya planché ya cerré la costura, ya la planché. Ahora vamos a poner el mohair. Entonces empezamos por el centro de espalda, la costura que es el centro de espalda, la ubicamos. Y esto es muy sencillo. Entonces aquí empezamos a poner el mohair, lo ponemos hacia afuera. Esta es la falda y el mohair no lo vamos a poner así. En este caso, el mohair es otra cosa que también hay muchas maneras de ponerlo, pero en este caso lo vamos a poner así. Lo cosemos así, por ejemplo, y después él se va para arriba y va a quedar en medio de las dos telas. Ok, este es un mohair que no es tan grueso. Hay unos que usamos, este viene suave y viene grueso. Este es el que no es tan grueso, para que no vaya a quedar tan así como tan, no se vaya a ver mal, ¿no? Entonces aquí simplemente lo vamos a coser en todo alrededor de la falda, en todo el orillo, y ya después simplemente volteamos la falda por el derecho y el mohair nos queda dentro. Y como ya ha estado planchado, entonces podemos decir que ya queda lista. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Ok, entonces estamos así, ya lo pegué a todo alrededor. Entonces voy a voltear la faldita.
Entonces ella queda así, como ustedes pueden ver en la foto, se alcanza a apreciar esa franja que estamos viendo aquí. Pero miren que es una cosa que no está súper planchada, se ve suave, se ve delicado, tiene que quedar así. Por eso es importante no plancharla, porque si ustedes no la planchan antes de poner el mohair adentro, tendrían que ir a plancharlo ahorita. Entonces se va a marcar el mohair encima de esta tela, no va a quedar lindo, entonces no lo hagan. Tienen que hacerlo, ese es el orden en el que yo les estoy diciendo que lo hagan, ¿ok? Entonces ahora voy a hacer una costura alrededor y le voy a pegar y le voy a poner encima la otra faldita. Esta es la otra faldita que tenemos, que cortamos, entonces se la voy a poner encima para ver cómo nos queda, ¿ok? Bueno, entonces ahora voy a poner la faldita encima y prosigo inmediatamente a unirlo con la parte de la blusa. Ok, bueno, listo chicos, entonces yo aquí ya puse mi faldita de tul encima de la otra. Ya está eso listo. Me corro un poquito la cámara. Ya está lista. Además ya cosí el cuerpecito. Ya está aquí, ya lo uní. Ahorita voy a limpiarle un poquito el lápiz porque no quiero que se siga viendo así. Y ya le voy a poner la crenalina y lo pongo en el maniquí para empezar a decorarlo. Bueno, una cosa que les iba a decir, yo el vestido lo estoy haciendo así pues por efectos del video y para poderles explicar, pero es mejor si ustedes antes de unir esta faldita con esta, es mejor si ustedes, no sé, la ponen en una mesa grande, si tienen una mesa grande, y empiezan a ponerle las aplicaciones, toda la decoración que la falda va a llevar, la pueden hacer en ese momento antes de unirla. Lo pegan con alfileres, lo pueden mirar cómo va quedando y después van a la máquina a hacer zigzag y lo cosen con zigzag, porque ya una vez el vestido terminado ya les queda más difícil. Yo lo voy a hacer así porque yo lo voy a coser a mano, porque es un vestido pequeño y son muy pocas las aplicaciones que yo voy a utilizar, ¿verdad? Pero no quiero que ustedes crean que es así. O sea, una cosa es como yo lo tenga que hacer para efectos del video y otra cosa es como en realidad esto tiene que estar hecho. No olvidemos que esto es algo de un volumen muy grande, que siempre tenemos que ir buscando la mejor manera como nos quede más fácil. Entonces si vamos a ir con este vestido ya con la crenalina puesta, con todo puesto, a la máquina a hacerle zigzag las aplicaciones, se nos van a romper, se nos va a romper el vestido, se nos va a destruir, especialmente las aplicaciones que van aquí alrededor de la cintura, en la parte alta de la falda. ¿Cómo vamos a hacer ese zigzag? Imposible. Entonces antes ustedes unen los costados y antes de unir esta faldita con esta, pegan todas las decoración, ya que si al final les hace falta una que otra, ya uno las pega con alfileres y después las puede coser uno a mano, no hay problema, pero que la gran mayoría de las aplicaciones las peguen antes, que no se les vaya a olvidar. Ok chicos, entonces esto era lo relacionado en cuanto a la costura. En cuanto al corte y costura, aquí termina nuestro video y le damos paso al próximo video donde vamos a ver la decoración, cómo vamos a pegar las aplicaciones, cómo va a quedar y vamos a ver nuestro vestido finalmente terminado. Espero quede muy lindo, espero me acompañen en el próximo video. Y bueno chicos, nos vemos ahora en un rato. Un abrazo.